todo lo que Dios está haciendo. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental. Cristo murió en esa cruz para el perdón ¿de qué? De todos nuestros pecados. Su sangre fue derramada en esa cruz, ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de todo pecado. Amén. Si alguien dice que no tiene pecado, dice que miente, porque quiere hacer a Dios mentiroso. Todos de una forma u otra nacimos bajo una naturaleza pecaminosa y estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Por eso Dios mandó a Jesucristo a morir en nuestro lugar, para vencer a los dos enemigos del hombre, el pecado y la consecuencia del pecado, que era la muerte, y la muerte eterna, la condenación. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca del perdón de Dios. Un poco vamos a hablar del perdón bíblico. No me voy a extender tanto porque tenemos la Santa Cena del Señor, pero hay cosas que es importante poder refrescarlas y resaltarlas en nuestra vida. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Cómo debemos perdonarnos a los tres? Recibir perdón, pero también donar perdón. Donar perdón. ¿Sí? Y el perdón tiene tres facetas fundamentales que siempre lo he enseñado en Sanidad Interior. Uno debe perdonarse a sí mismo. Uno debe saber perdonar al prójimo, a los demás, pero también uno debe saber recibir el perdón de Dios. Hay personas que dicen que reciben el perdón de Dios y que pueden perdonar a los demás, pero que ellos mismos no se pueden perdonar lo que hicieron. Y ahí estamos cortando, ¿sí?, uno de los tres principios fundamentales. Me perdono a mí, perdono al otro y recibo el perdón de Dios. Entonces, Jesucristo precisamente murió por cada uno en forma individual. Y nosotros lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal, porque hemos aceptado que Él pague el precio por nuestros pecados. Porque una persona que no se siente perdonada, se siente condenada y rechazada. Entonces Jesucristo, para que nosotros no nos sintamos condenados y rechazados, Él nos ha otorgado a través de esa cruz el poder para perdonar. Amén. Y recibir el perdón. Así que vamos a hablar un poquito acerca del perdón y del perdón bíblico, porque muchos perdonan a su manera, y yo no tengo que perdonar a mi manera, yo debo perdonar a la manera de Dios. Y sé que a muchos no les gusta este tema, pero Ana María decía hoy que somos hijos ¿de quién? De Dios. Y si usted es hijo e hija de Dios, ¿cómo usted tiene que perdonar? ¿A la manera de quién? A la manera de Dios. Yo me acuerdo que hay muchas personas que están enfermas de odio, de amargura, de resentimiento. Han paralizado su vida debido a un hecho del pasado y quedaron estancados años atrás y nunca más avanzaron. Por la falta de perdón, por el rencor, por el resentimiento, por el odio, por la sed de venganza. Pero aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal, y hemos sido perdonados por Él, nos hemos arrepentido, hemos confesado y Él nos ha perdonado y hemos recibido el poder de perdonar. Ya no vivimos estancados en el pasado, llenos de amargura, de odio y de resentimiento, sino que hemos podido liberarnos. Como Ana María leía hoy un salmo que dice que nos liberamos del lazo que nos amarraba. Y hemos podido quitar esas raíces de amargura, esos resentimientos, y hemos podido salir adelante. Hay personas que pasan años y años de su vida, décadas, desperdiciando cada minuto, cada día, cada semana, cada mes y cada año, siempre pensando en el pasado. Y el pasado ya pasó. Lo que importa es el presente y el futuro.
No hay nada que podamos volver a hacer para volver atrás, para arreglar nada de lo que pasó. Simplemente orar por esas heridas que quedan en el pasado para que el Señor, sanador y libertador, pueda sanar y liberar. Y proyectarnos en el presente y en el futuro. Porque todos hemos hecho cosas y a todos nos han hecho cosas. ¿Sí o no? Pero en el Señor hemos aprendido a poder liberar, liberar esa carga pesada. Y lo que el enemigo de nuestras almas procura siempre es dejar esa falta de perdón para que hayan raíces de amargura, de resentimiento, de enojos. Y hay hermanos que a veces cuando los he ido a visitar, y hace años que están en la iglesia, y a veces cuando abren sus bocas y empiezan a hablar, uno ve que todavía hay heridas que sangran, todavía hay falta de perdón, todavía hay resentimiento. Y a veces esos huesos se resienten, el cuerpo se resiente. Entonces qué bueno que podamos decir: Señor, corto las redes que el enemigo tiró sobre mi vida, las corto, me declaro libre, corto el cordón umbilical que me ata a la otra persona que no puedo perdonar. Porque en el mundo espiritual, si usted no perdona, hay un cordón umbilical que lo ata a esa persona. ¿Entiende? Entonces, qué bueno poder vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Libres. Amén. Después usted anda como Frozen cantando: libre soy. Libre soy, libre soy. Pero vamos a ver hoy cómo perdona Dios, que es la misma manera en la cual como hijos de Dios debemos perdonar. Y abra su Biblia en Miqueas, en el libro de Miqueas. Miqueas significa ¿quién como nuestro Dios? Miqueas capítulo 7 habla del perdón de Dios sobre la nación de Israel, pero también habla del perdón de Dios sobre su pueblo, su heredad, su iglesia, sus hijos. Porque todo lo que Dios ha manifestado a favor de Israel, también lo manifiesta a favor de su iglesia, de su pueblo, de su heredad. Y vamos a ver este principio de la sabiduría de Dios con respecto al perdón. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, una vez, creo que ni casada estaba en aquellos años, vi en un informativo a un exmandatario de Uruguay que había estado gobernando en los tiempos de la dictadura. Y cuando le hablaron acerca del pedir perdón, él dijo delante de las cámaras y delante de todos, dijo: prefiero caer de espaldas antes de caer de rodillas y pedir perdón. Mire qué orgullo, qué soberbia, qué altivez. Porque no importa lo que él haya hecho, si él hubiera pedido perdón y hubiera recibido el perdón de Dios y se hubiera perdonado él mismo, yo no sé si ya aún vive o ya partió, Dios lo hubiera perdonado. Dios lo hubiera perdonado. Porque Dios no preparó el infierno para nosotros, para el hombre. Dios no manda a nadie al infierno. Son los hombres los que eligen ir ahí, porque no reciben el amor y el perdón de Dios a través de Jesucristo. Así que cuando dices: ay no, pero Dios no puede ser tan malo que manda a la gente al infierno. No, Dios no es malo, Dios es bueno. La gente es mala, que no acepta el amor y el perdón y el de Jesucristo en esa cruz para ser salvos y no ser condenados. Acepte a Jesús y será perdonado, amado y limpiado de todo pecado.
Y dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar algunos, todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempo antiguo. Pero específicamente el profeta Miqueas, uno de los profetas menores, que Miqueas significa aquí como Dios, nos está hablando acerca del verdadero perdón. ¿Y cómo es el perdón bíblico? ¿Cómo es el perdón que Dios nos otorga a través de Jesucristo? Y ese perdón tiene dos características. Dice, ¿qué Dios como tú, que primero qué pasa? Perdona. Pero segundo también, ¿qué hace? Olvida. El perdón bíblico consiste en perdonar y olvidar. Si usted me dice, yo perdoné, pero yo no voy a olvidar lo que me hicieron, usted no está perdonando correctamente como la palabra de Dios le manda o como Dios demanda de usted o de mí. Ahí no está hablando, está hablando de que usted está perdonando a su manera, como a usted le pareció. Pero todavía, si ese recuerdo que le dolió todavía sigue ahí latente, porque usted no lo olvidó, ahí usted va a estar siempre atado, ligado a ese suceso, a ese acontecimiento. Por eso yo estoy muy en contra de ese lema, ni perdón ni olvido. Olvido, no olvidemos. Si Dios fuera a no olvidar lo que hacemos nosotros, hermanos, todos estaríamos más que recontra, condenados y sentenciados por el resto de la eternidad. En el tiempo antiguo, cuando se hacían los sacrificios en el tabernáculo de reunión, se ofrecían los animales y la sangre de los animales cubría el pecado por un año. Después del año otra vez el pecado salía a las narices de Dios. Y otra vez había que volver a hacer el mismo sacrificio. Pero el anhelo de Dios, el deseo de Dios, el anhelo y la compasión de Dios, a través de su misericordia, era poder un día erradicar el pecado de raíz y poder erradicarlo, perdonarlo y olvidarlo totalmente para siempre. Así que cada vez, hermanos, que nosotros digamos que somos hijos de Dios y queremos practicar el perdón que Dios practica, debemos basarnos en el perdón bíblico. Perdoné, me olvidé. Ay, ¿qué pasó? Me dieron unos choques eléctricos en la memoria y todo para no recordar lo que pasó. No se trata de eso. No quiere decir que a usted se le va a borrar la memoria y usted no va a tener... No se trata de eso. Se trata de que eso que sucedió ya no siga incidiendo en su presente y en su futuro. Que si usted perdonó porque alguien lo agredió, usted realmente pueda, si se cruza a esa persona, verlo, poder abrazarlo, saludarlo, compartir sin tener esa sed de venganza, ese odio y ese resentimiento. Así que la manera en la cual Dios nos perdona a nosotros, dice, no hay otro como nuestro Dios, no existe, no hay nadie. No hay otro Dios. Y no hay otra persona tan grande que pueda practicar esto y que anhele que su descendencia practique lo mismo. Que Dios como tú, que perdona. ¿Perdona qué? La maldad. La maldad. Gente mala. La maldad. Y olvida el pecado de quién. ¿De otros? No, dice,
de su propio pueblo. Encontró maldad, encontró transgresión en su propio pueblo. Pero aún así, Él está dispuesto a extender su mano de misericordia y perdonar y olvidar lo que hayamos hecho. No importa la grosería que hayamos hecho, si nos arrepentimos y confesamos, el Señor nos perdona. El Señor nos restaura. El Señor nos levanta. ¿Y qué hace Dios cuando confesamos? Cuando nos arrepentimos y confesamos y nos perdona. El versículo 19 dice que a través de su misericordia, que la misericordia es lo que mantiene el ánimo de Dios siempre, inclina el ánimo de Dios a perdonar y a levantar, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando usted me ha oído a mí decir que Dios hace un paquete con nuestra vida pasada y la tira al fondo de la mar y nunca más vuelve a acordarse, tiene este principio bíblico. Dios agarra todo lo que pasó en nuestra vida, lo pone ahí, junta todo, pone en una bolsa, lo manda a lo profundo del mar, y de aquello que Él nos perdonó, nunca más Él nos va a volver a preguntar. Ni nos va a cuestionar, ni nos va a acusar. Pero a veces lo que pasa que siento ahí que eso que hice me sigue persiguiendo. Eso que pasó, siento que todavía está ahí. Bueno, entonces no, eso no viene de Dios. Si hay algo que lo acusa a usted o me acusa a mí, eso viene o de su falta de perdón porque no se perdonó, o del acusador de los hermanos. Nuestro adversario, ¿quién? El diablo. Así que cuando Satanás le recuerde todo lo que usted hizo o todo lo que pasó, usted recuérdele a Satanás ahí el capítulo de Apocalipsis que dice a dónde va a terminar él. Que usted no lo va a acompañar. Porque él va a estar siempre tratando de reavivar la llama de aquello que pasó para encenderlo a usted en el presente para que usted viva lleno de rencor. Entonces, que así es imposible poder vivir. Pero un día nos vamos a liberar del acusador de los hermanos, que ya lo vimos en Apocalipsis una vez, ¿verdad? Será echado fuera el acusador de los hermanos. El que los acusaba, dice Apocalipsis, de día y de noche. No se cansa. Insistente. Así que cuando si usted vino a Cristo Jesús, y usted se arrepintió, confesó, se apartó de eso, recibió el perdón de Dios, olvídelo. Olvide lo que pasó, ya está. Si viene algún recuerdo, es que el adversario viene a tratar de refrescarlo, o usted no se perdonó. ¿Qué es el segundo aspecto que vamos a tratar hoy? El primer aspecto es la manera en la cual Dios perdona. Dios perdona y olvida. Hace un paquete con nuestra vida pasada, nuestros pecados, lo tira al fondo de la mar, no vuelve a acordarse más. No vuelve a acordarse más de eso. Por lo que Él ya nos perdonó, no tenemos que seguir pidiendo perdón. Ya Él perdonó, ya está. Porque si usted no recibe el perdón de Dios, usted quiere ser más bueno que Dios. Eso es imposible. Nadie es más bueno que Dios. Así que seamos agradecidos a Dios, porque a través de Cristo y de su sacrificio y de esa sangre, hemos sido limpiados de todo nuestro pecado. Ayer estaba viendo un video interesante de cómo en La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, cómo el que hizo de Barrabás, un italiano, se convirtió, dice, en el momento en cuando estaban ahí en el lugar donde Pilato estaba mostrando a Barrabás y a Jesús para decirle al pueblo, dice que cuando Chica Biesel,
que se consagró mucho para hacer ese papel. He escuchado el testimonio de Jim Caviezel también, hasta con neumonía estuvo haciendo el papel en la cruz. Y fue golpeado hasta por un trueno. En ese momento en la cruz, decía él, hasta se les dislocó el hombro varias veces mientras cargaba esa cruz. Y estaba Violeta en la cruz en ese momento, que se desata una tormenta. Es tremendo el testimonio también de Jim Caviezel. Pero este hombre, Barrabás, decía que en ese momento él no quería aceptar el papel porque él como actor siempre quiere hablar. Entonces el papel de él no tenía que hablar. Entonces como un actor no va a hablar, pero Mel Gibson lo convenció y dice que en el momento en que cruza la mirada con Jim Caviezel, él no vio a Jim Caviezel, él vio la mirada de amor y de perdón de Cristo. Y él dijo algo que yo hace años lo vengo diciendo: el primer pecador por el cual Cristo expuso su vida y tomó su condenación sobre su cuerpo fue Barrabás. En Barrabás estábamos representados cada uno de nosotros. Y algunos van a decir, sí, pero yo no soy homicida, no soy violador, no soy revolucionario, no soy esto, no soy aquello. Bueno, pero ha sido otra cosa. Ahí estábamos todos representados. Y ese hombre se convirtió al cristianismo, se convirtió a Cristo. Dice, cuando vi esa mirada, pues él sale salcando la lengua ahí a Pilato, dice, cuando crucé esa mirada, dice, algo pasó en mí, dice, algo me cambió. Y todo lo que él había estado haciendo en tiempos pasados, que había ido al Tíbet y que había estado en qué monasterio de no sé de qué monjes y había hecho buscando paz, nunca la encontró. Dice, solo en ese momento la encontré. Tremendo, después se los voy a mandar. Pero este es el primer aspecto de Dios. Su gran amor, misericordia y fidelidad para con nuestras vidas, para perdonarnos y olvidar lo que hicimos y darnos una nueva oportunidad. Ahora el segundo aspecto de Dios, no hay duda, Él nos perdonó y olvidó. Segundo aspecto, fundamental, nosotros mismos, ¿nos hemos perdonado? ¿Nos hemos perdonado? Mamás, ¿han perdonado ese aborto que se hicieron un día cuando vinieron a Cristo? ¿Han perdonado otras cosas que quizás a veces han pasado? ¿Se han perdonado? Porque Dios ya perdonó y olvidó. Pero a veces nosotros, yo pensaba, si llega el evangelio de esa joven de 23 años que abandonó a esa bebé de 13 meses en el monte, en Maldonado, ¿podrá un día ella perdonarse lo que le hizo a esa hija? Yo creo que Dios le puede dar el perdón que ella necesita para poder recibir el perdón de Dios, perdonarse ella y que su hija algún día la perdone. Entonces hay muchas cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida que aún siguen dando vuelta a veces en nuestra mente ahí, y eso se tiene que terminar. Si no se termina, se tiene que terminar hoy. Ya está, hermano. Lo que hiciste, lo que transgrediste, lo que pasó, ya pasó. Debemos perdonarnos. Pero no pude estar presente aquel momento que fulano me... Debes perdonarte. Pero no pude criar a mis hijos, lo crió otra persona. Debes. Hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. No te lastimes, no te golpees. Hiciste lo que pudiste en ese momento. Debemos perdonarnos. En San Lucas, en la parábola del buen samaritano, que todos hablan de que debemos ser buenos samaritanos con los demás, Jesús marca un principio fundamental. Capítulo 10 de San Lucas, versículo 27. A ver, ¿quién lo tiene ahí? Lo puede leer en voz alta. 27 y 28. San Lucas, capítulo 10, versículo 27 y 28.
Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todos tus entendimientos, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Lo primero, amar a Dios y recibir su perdón y su sanidad y su liberación. Debemos vivir en comunión con Dios para fortalecernos, para después cumplir con lo demás. Le dijo: y amarás a tu prójimo. Y eso está bien. Pero ¿cómo le dijo? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Primero tienes que aprender a amarte a ti, a cuidar de ti, a perdonarte a ti, a sanar esas heridas. ¿Cómo vas a cuidar a otros si no cuidas de ti? ¿Cómo me dices que amas a otros si no te amas a ti mismo? Si te rechazas. Este principio de Jesús es fundamental. Amarás a otros, sí, pero lo amarás como a ti mismo. Cuando una persona no se perdona, no se ama, no se cuida, no se valora, no se respeta, es mentira. Que ama, que valora y que respeta a los demás. Porque el trato con los demás va a ser un reflejo que tienes contigo mismo. Es un reflejo que tienes contigo mismo. Solo que hayan algunos que sean muy caretas. Pero cuando se sacan la careta después, en algún momento se caen las caretas. En algún momento se caen. Por eso es fundamental la sanidad interior. Que el Espíritu Santo vuelva a las grietas de la memoria. A ver si hay alguna cosa que todavía sigue impidiendo que el perdón de Dios total fluya en nuestra vida y que nosotros podamos perdonarnos, amarnos, valorarnos, cuidarnos, respetarnos y dejar de hacer uso y abuso de nosotros mismos. Porque algunos abusan de sí mismos. Entonces Jesús marcó este principio. Haz esto y ¿qué pasa? Vivirás. Pero debes amarte a ti mismo. Debes perdonarte a ti mismo. Por eso David decía: Señor, perdona todas mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado, lávame con hisopo, renueva mi corazón, todo transforma. Salmo 32, dice David: cuando metí las 4, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Por eso a veces el alma de él no quería alabar a Dios, y él decía: alma mía, alaba a Jehová, y él seguía ahí. Un hombre conforme al corazón de Dios, que metió las 4 muchas veces, pero él se arrepentía, pedía perdón, recibía perdón y seguía adelante. Grande y misericordioso es nuestro Dios. Así que primero, el perdón de Dios. Segundo, el perdón a nosotros mismos. Debo perdonar y olvidar. Y tercero, como dijo aquí, que como me perdono, también debo perdonar ¿a qué? Al prójimo. ¿Sí? Y vamos a ver ahí, interesante lo que le dice Pedro a Jesús en San Mateo capítulo 18. 18, 21, 22. Acerca de los hermanos y hermanos en la fe. ¿Encontramos ahí? Porque este es un buen estilo de vida. El perdón es un buen estilo de vida. Así que el Hijo de Dios debe practicar el perdón.
Así como los jugadores de fútbol van todos los días, de lunes a viernes, a practicar, a la cancha, al estadio, para no perder el hábito de mantenerse en forma para jugar el fin de semana, el Hijo de Dios debe habitualmente practicar estas cosas todos los días para no perder el hábito y este estilo de vida que no nos amarga la vida, al contrario, nos da paz, gozo, alegría y felicidad. Que bien se siente recibir el perdón de Dios y que bien se siente cuando nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, hemos estudiado tanto a Pedro en los estudios bíblicos, y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A ver, el que sabe matemáticas, ¿cuánto estamos? 490 veces, aunque usted no va a andar marcando con el almanaque a ver 490. En realidad Jesús está hablando como infinidad de veces. Infinidad de veces. Infinidad de veces. Y mire que Pedro era. Pero se ve que tendría algún problema con Andrés, capaz. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7 veces está bien. ¿Me parece un número correcto? No, dijo Jesús. Hasta 70 veces 7. Jesús estableció la manera en la cual nosotros debemos practicar siempre el perdón. ¿Lo hace porque es malo? ¿Porque hay que yo siempre tengo que estar perdonando? No, lo hace para tu favor. Porque el que no perdona amarga su alma. El que no perdona queda encerrado en prisiones de oscuridad. El otro capaz que ya ni se acuerda de lo que te hizo. El otro está viviendo su vida feliz, contento, campante por ahí. Y vos seguís ahí. No, pero mirá que en el año tal. ¿Y por qué? Y así sigue. Maquinando. Mordiendo su propio veneno. Y como Jesús quiere que nosotros seamos libres, no quiere decir que no me puedo enojar. La Biblia dice, airaos, el Señor me permite airarme. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, el Señor te permite, si te enojaste a las 10 de la mañana, que hasta las 11:59... No. El sol baja a las 5 y algo. Ah, el sol baja a las 5, me dicen acá. Bueno. En verano un poquito más, hasta las 8. En verano hasta las 8, hasta las 9 ahí. Algunos quieren que siempre sea verano, así pueden extender el plazo. Trata de arreglar rápido. Resolver ese asunto, dice el Señor, rápido. Resolverlo rápido. Porque si dice la palabra, creo que es en Romano, Pablo dice, al que ustedes perdonan, nosotros también perdonamos para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros. Cuando nosotros no tenemos rapidez y agilidad de resolver ese asunto y de perdonar y liberar eso, ¿qué pasa? El enemigo toma ventaja. Y ya el otro día te va a ser más difícil. Y a la semana te va a ser más difícil perdonar. Y al mes ni hablemos. Por eso, hermano, Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo también los he amado a ustedes. Perdónense como yo también los he perdonado. Jesús perdonó a Pedro y mire toda una cantidad de cosas que no le voy a contar hoy que le hizo Pedro. Y aún perdonó a Judas, porque aún lo llamó amigo cuando Judas lo fue a entregar. El Señor sigue perdonando hoy. Así que donde nos están viendo a través de las redes sociales, ven a Jesús. No hay nada que Jesús no pueda perdonar. Jesús quiere perdonarte. Y si Él no ha venido todavía, es porque el anhelo de Él es que todos procedan al arrepentimiento y puedan recibir su amor y su perdón. Así dice la segunda carta de Pedro. Que muchos toman el pelo y dicen, ¿cuándo va a ser el tiempo de su venida? Dice que viene y nunca viene.
Dice, lo que los hombres tienen por tardanza es el gran amor, misericordia y compasión de Dios, esperando que todos se salven y que ninguno se pierda. A su nombre, gloria, al pueblo de Dios, victoria. Pongámonos de pie en esta tarde y a practicar estos aspectos del perdón dado en la palabra del Señor para nuestro beneficio. Amén. Gócese y tómese de estos beneficios de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús.